Hola, bienvenidos a Latina Noticias Digital. Mi nombre es Karina Castro y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que quizá es ajeno para algunos, pero propio para otros. Hablamos de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un algoritmo que quizá pueda mejorar la tecnología y el acceso a muchas personas, y entre otras cosas, pero para eso vamos a poder conocer y hablar al respecto con Omar Flores, que es un científico en inteligencia artificial. Bienvenido, Omar. Encantado, Karina, de conversar contigo. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Omar, cuéntanos, para poder entender todos, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el deseo del ser humano de tratar de imitar alguna de las capacidades inteligentes que tenemos, como recordar, aprender, imitar, etcétera, ¿no? Si se traduce esto a líneas de algoritmo, uno puede usar la matemática y la estadística para de nuevo tratar de imitar un poco las capacidades inteligentes que tiene el ser humano. Ujú. Y la inteligencia artificial mejora la productividad. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la inteligencia artificial? Hay una palabra importante que significa automatizar. La inteligencia artificial, entre otras cosas, puede automatizar procesos. Si estamos, por ejemplo, queriendo hacer una nota periodística, podemos usar ChatGPT. Queremos de repente hacer un diseño gráfico, podemos usar Midjourney. Si queremos, por ejemplo, tener a un robot que nos permita realizar determinada tarea, esa pequeña tarea puede ser automatizada. La inteligencia artificial puede mejorar la productividad de las personas, lo cual es algo bueno y algo malo, pero ciertamente es una proeza técnica de los seres humanos. Mencionabas algunas herramientas, por ejemplo, en el periodismo, para los medios de comunicación. ¿Qué herramientas, quizá un par puedes mencionar, podemos ahondar en eso, pueden ser usadas por los medios? Es una pregunta muy interesante. Tú y yo estamos conversando en Zoom en este momento. Vía La Zoom. gente pues, no entiende la cantidad de inteligencia artificial que está detrás para que tú y yo podamos conversar. Desde tener una señal muy grande y comprimirla usando inteligencia artificial a un conjunto de valores numéricos para que pueda ser transferido de un lugar al otro, hasta, por ejemplo, eliminar mi fondo de pantalla, poner ciertos efectos visuales, etc. Zoom es un ejemplo concreto del uso de la inteligencia artificial. Habíamos hablado de ChatGPT y habíamos hablado de Midjourney. Creo que ChatGPT tiene la capacidad, ciertamente, de ser como un asistente virtual perfecto, en el sentido de que tiene una memoria mucho más fuerte que los seres humanos y está empezando a mostrar capacidades de razonamiento y también de planeación. Entonces, yo me quedaría con Zoom, con Midjourney y con ChatGPT en este momento. Qué interesante lo que mencionas. Es decir, por ejemplo, programas como Zoom que usamos quizá a diario, utiliza inteligencia artificial, entonces. Totalmente. A veces la gente piensa que estamos hablando de muchos años hacia adelante al Ajá. hablar de inteligencia artificial. El celular mismo está lleno de algoritmos que cuentan los pasos, saben dónde estamos, encuentran el mejor delivery en Uber para llevarte el taxi más cercano y calculan eso con anticipación, ¿no? De nuevo, la cantidad de matemática y estadística que albergan nuestros dispositivos es genial y es interesante. Ujú. Y pasando al lado de la animación, ¿no? Por ejemplo, a veces ahora vemos que las fotos se pueden pasar a nivel HD, humanizar las fotos, no sé si el término está bien dicho, o quizá animarlos. En ese lado, ¿qué programas son los que tú conoces? Hablamos de Photoshop, hablamos de distintos, digamos, editores visuales, editores de video, pero más que hablar de tecnología concreta, es interesante saber de que hay algoritmos detrás, que son años de ciencia, años de investigación para llevar a cabo y tener un producto como Photoshop, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí se me vienen a la mente más que productos de software, nombres de algoritmos, como Stable Diffusion o algoritmos, por ejemplo, que nos permiten, que son generativos, nos permiten generar un rostro que parece peruano, generar una animación que parece que transmite sentimientos. Estamos hablando de una etapa en la historia de la humanidad donde primero habíamos mostrado una automatización interesante con el texto, con ChatGPT, y ahora estamos viendo la generación interesante de videos y de imágenes, y después vendrá la generación también de audio, para sorpresa y deleite de nosotros. Ujú. Mencionabas un algoritmo, Stable, ¿qué más? Algo así mencionabas. ¿De qué trata?
Trata de tener una imagen, tú le puedes poner un montón de ruido, que básicamente ceros y unos, números entre, que representen el blanco y el negro, un montón de ruido de forma constante, y luego el algoritmo puede aprender a quitarle ese ruido, es decir, hacer el proceso inverso. Cuando sucede eso, yo puedo, digamos, tener cualquier imagen y pueda convertirla en otra imagen, porque el algoritmo ha aprendido a quitar la suficiente cantidad de ruido para generar una imagen parecida. Esta imagen resultante puede ser tu rostro de repente al estilo de Fernando de Cislo, por ejemplo. O puede ser de repente, como empezamos del ruido completo, puede ser una manzana, puede ser un perro. En otras cosas, en otras palabras, puede ser mi journey, puede ser contexto, generar y controlar el comportamiento para generar cualquier tipo de imagen, ¿no? Mm, sí, yo te había compartido también una promoción que nosotros aquí en Latina Noticias hemos lanzado recién para la época o los días de fiestas patrias, se llama Perú Festeja. Y en este caso hemos puesto, como has visto, algunos héroes nacionales que invitan a todos a poder estar, a poder seguirnos, a poder ver la Misa Te Deum, a poder ver el mensaje a la nación, el desfile cívico-militar. Y esto es anunciado no por los conductores de las caras de Latina Televisión, sino está anunciado por los mismos héroes nacionales, ¿no? Como Miguel Grau, por ejemplo. ¿Qué opinas de esto, ya que ya lo viste? Me pareció espectacular, me pareció genial, no solo por la tecnología que está detrás, que es un poco lo que estamos usando en la comunidad de inteligencia artificial, pero sobre todo por el mensaje concreto que es el de acercar a nuestros héroes a la vida real, ¿no? Cuando uno de niño empieza a estudiar la historia de Miguel Grau, cuando empieza a estudiar la solidaridad de José Olaya, cuando empieza a entender, por ejemplo, cosas como la lealtad de María Parado de Bellido, está pensando a través de la imagen de un superhéroe de cómic, ¿no? No hay mucha diferencia entre la valentía de José Olaya y la historia de Superman, en el sentido de que son imágenes, pero muy, muy irreales. Cuando uno ve a José Olaya convertido su imagen peruana, su imagen real, cuando uno ve que te da un mensaje, ciertamente la barrera entre el personaje y yo se desaparece y se vuelve muy corta. Es decir, estoy viendo a un primo, estoy viendo a un tío, estoy viendo a un vecino, y ese mensaje de peruanidad es mucho más cercano. Entonces, eso fue lo que yo sentí cuando vi el video. Y felicito a Frecuencia Latina por un poco acercar la tecnología, pero a través de valores históricos y peruanos de personajes que ciertamente representan los niveles más altos de peruanidad de nuestra historia. Claro, ¿y qué algoritmo o qué algoritmos se usaron o se usan para animar a este tipo de personajes? Hay varios, se me vienen a la mente dos. Por un lado, el hecho de poder tener una máscara, esa máscara se puede encontrar los puntos de la máscara, le llamamos landmarks, que son regiones de la cara que usualmente no varían cuando conversamos, ¿no? Estamos hablando de que una máscara puede ser matemáticamente interpolada en este rostro y luego una vez que hacemos una línea de los puntos, uno puede empezar a programar la forma en la cual deberían moverse ciertos puntos para dar una sensación de una emoción. Es decir, si yo puedo controlar la posición de los puntos en el rostro y puedo después modificar y puedo regenerar la imagen, puedo hacer que una persona abra los ojos, abre la boca, luego yo puedo sincronizar esto con la forma como alguien dice algo, cuando por ejemplo, como por ejemplo cuando alguien da un mensaje y mueve distintos puntos de la cara, ¿verdad? Para dar el mensaje. Entonces, estamos hablando primero de hacer un matching entre una máscara matemática con el rostro de la persona y después de controlarlo a voluntad y finalmente de regenerar esa imagen para que parezca real. Estamos hablando por lo menos de dos o tres algoritmos muy interesantes detrás. Mm, cierto. Y ya hablando de a futuro, con miras acá a algunos tipos de cambios que pueda haber en la televisión, se ha visto, por ejemplo, hay una universidad aquí en Perú que ha lanzado un programa con conductores virtuales, ¿no? Y quisiera saber si es que eso va a llegar a la televisión y cuándo sería esto, ¿no? O qué opinas al respecto de conductores virtuales que reemplacen a los conductores de carne y hueso.
Es muy interesante porque lo que acabamos de ver, disculpa, lo que acabamos de ver en esta promoción es ciertamente una persona virtual dando un mensaje que no existe, ¿no? Existen algoritmos como GANs, Generative Adversarial Network, que pueden tomar una imagen y pueden generar un video. O pueden tomar una imagen y generar otra imagen. Un video es básicamente la secuencia de imágenes. Mi punto es el siguiente, de que este presentador virtual puede ser, digamos, creado desde cero o puede simplemente ser la aumentación de otro asistente. Digamos, se le puede a una persona que está dando las noticias cambiarle el rostro y generar otra imagen que parece real. Este nuevo presentador es también virtual porque, aunque está siguiendo las órdenes del inicial, no es esta persona, ¿no? ¿Cuánto falta para, digamos, tener un presentador de noticias virtual que no existe o que simplemente es la reinterpretación de otro que ya existe? Estamos hablando probablemente de 3 a 5 años, por lo menos. Wow. ¿Aquí en Perú o a nivel mundial, en otro país primero? Primero, a nivel de países desarrollados que creen una tecnología alrededor de esto, que ya existe. Interesantemente, la parte visual no es tanto el problema. El problema es el contenido. Es decir, que uno diga algo coherente, que sea relevante con la actualidad nacional, es un proceso matemático muy difícil, porque involucra entender qué es importante y qué es coherente. Entonces, probablemente tiene más sentido y primero vendrá a tener un presentador que no existe, pero que simplemente es como la traducción de una persona que está hablando en ese momento, entonces se le cambiará de cara, se le cambiará de lugar, etc. Y después llegaremos al punto en el cual la tecnología como ChatGPT puede, por ejemplo, darnos cosas coherentes que tengan sentido y que sean relevantes para la gente. Más aún, y con esto termino, tendremos una tecnología que pueda entender cuál es la noticia que nosotros queremos escuchar. Puede entender, por ejemplo, usando una red social, las tendencias más importantes, interpretarlas y luego darlas a las personas en el sentido de decir, para ti, tal persona te interesa tal noticia y por lo tanto te la doy. Entonces será una generación de noticias, incluso en demanda. Excelente, qué interesante de verdad lo que mencionas. Y además de todo esto, quizá algún, algún tipo de otra herramienta que quizá veas a futuro en el sector de medios de comunicación. ¿Qué podrías imaginar? Se me vienen varias cosas a la mente. La primera y que está más cercana a mi corazón es la música. Algo que muchas veces hemos dejado de lado es el proceso creativo de crear una canción, ¿no? Y un poco la suerte de crear un éxito o un boom de una determinada canción. El éxito del verano básicamente es una canción que representa todo el verano, pero que solamente una persona como que le achunta y le da, ¿no? Creo que con la inteligencia artificial podremos finalmente entender qué quiere una comunidad. Podremos entender qué quiere, por ejemplo, Perú como hit para el tema del verano y crear una canción acorde a eso, en letra y en música, ¿no? Entonces, la generación de música, de canciones, creo que va a sufrir un vuelco tremendo, porque por primera vez tendremos la capacidad de entender qué quieren las personas. Cuando tú entras a una noticia, a un portal, y te da un conjunto de noticias y tú dices, qué interesante, es un proceso matemático el cual te sugiere, te recomienda qué cosa te puede interesar. Lo mismo pasará con el video, con las noticias y con la música. Podremos finalmente generar la música que a ti te puede interesar o incluso anticiparnos sobre eso. Excelente, de verdad. Entonces ya sabemos, en texto ya está presente la inteligencia artificial, en imagen, ahora de imagen a video, y próximamente revolucionará lo que es el audio, la música. Totalmente, totalmente. Vienen años geniales para la generación de contenido. Muy, muy interesante, de verdad. Bueno, Omar, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Información muy importante y detallada con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Y te pedimos, por favor, que no te pierdas este 28-29, así como anunció Tupac Amaru II, Miguel Grau, José Olaya, María Parada Berido, para que puedas seguir todas las fiestas, las celebraciones de Perú Festeja por medio de todas las multiplataformas de Latina. No solamente en televisión, sino también vamos a estar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Perfecto. Yo estoy en Estados Unidos, pero seguiré al detalle
la celebración del 28 de julio a través de Frecuencia Latina. Gracias, Claro, Juli. por YouTube vas a poder verlo también, quizá. Sí, además, como te decía, además de los conductores de las figuras de Latina también van a estar presentes los personajes históricos y héroes nacionales, por Perfecto. medio de la inteligencia artificial. Espectacular, me parece perfecto. Y recordar a los peruanos de que básicamente el valor de la inteligencia artificial también puede ser histórico, también puede acercarnos la cultura y la historia hacia los niños. Y yo sueño un futuro en el cual tengamos nuevos científicos, ¿no? Que los niños no solamente quieran ser futbolistas o quieran ser chefs, que son profesiones muy importantes, pero que quieran ser, por ejemplo, científicos de inteligencia artificial. Creo que tendremos en un futuro cercano una generación brillante de científicos de inteligencia artificial también. Claro, y la inteligencia artificial tiene un gran futuro por delante que todavía, que recién está comenzando todavía. Exacto. Sí, hay mucho por descubrir en este mundo. Bueno, muchísimas gracias, Omar. A ti, Karina. Gracias. Bueno, esto ha sido conmigo, Karina Castro, para Latina Noticias Digital. No se olvides de seguirnos con el hashtag LN Digital por medio de todas nuestras redes, Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos.